Vamos a hablar de engrosamiento de pene mediante ácido hialurónico. Es un tema muy recurrente y que nos pedís muchísimo y lo entiendo perfectamente. Al final, no os olvidéis de que yo también soy una persona totalmente normal y que prefiero hacerme un procedimiento que cueste 1000 euros y que me lleve 20 minutos sin cirugía que gastarme 5000, 10000 o lo que sea en una cirugía que encima, pues oye, es algo un poquito más agresivo. Lo que yo os tengo que decir es que muchas veces es mejor no hacer nada que buscar el camino más corto y más rápido, porque puede tener problemas. Y cuando hablamos del pene, hablamos de algo muy serio. ¿Cuál es el problema del ácido hialurónico en el pene? Primero, se pone debajo de la piel y la piel del pene no está preparada para ello. Hemos subido vídeos con fotos de secuelas de hialurónico, pero generalmente YouTube no los permite porque se ve el pene. Pero tenéis vídeos míos en YouTube sacando hialurónico del pene, que parece eso una fuente. Segundo término importante, la reabsorción a los 6 meses no vas a tener resultado, entonces vas a tener que estar repitiendo el procedimiento una y otra vez. Y tercer problema, y para mí más importante, las alteraciones que se pueden producir. El cuerpo, cuando le ponemos una prótesis de pecho, una prótesis de pene, pues te clavas una astilla, tiende a envolver esas sustancias con una cápsula. Y esa cápsula se produce también alrededor del hialurónico, incluso cuando lo ponemos en la cara se puede producir. ¿Cuál es la diferencia? Que en la cara, en los pómulos, en las ojeras, en el mentón, lo estás poniendo profundo. Entonces, si se te hace un granulomita que toca rugoso, bueno, no es lo ideal, pero no pasa nada. Si se produce en el pene, sí que pasa. ¿Por qué? Porque se ve, porque es doloroso, pero sobre todo porque tienes los nervios del pene. Y si el granuloma se produce al lado del nervio del pene, puedes tener alteraciones de sensibilidad y erección. ¿Es malo el hialurónico en el pene? Yo nunca voy a decir eso porque cada técnica médica en manos de una persona experta en ella es maravillosa. Yo siempre os voy a recomendar que os hagáis una cirugía que sea mucho más estandarizada y sobre todo que esté como la nuestra publicada a nivel científico, creo que es muy importante, y hasta fecha de todos los estudios que hay sobre hialurónico en pene indican que el nivel de complicaciones es muy alto para el posible beneficio que pueda producir.